Respecto al cáncer de esófago, es más frecuente en hombres, 3.5 a 1 es la relación. La mediana de edad al diagnóstico es de 69 años. Anatómicamente, el esófago se encuentra desde la región cricofaringea, a nivel del cricoides, hasta la unión gastroesofágica. Característicamente se define una línea Z, que aquí podemos ver en la imagen. Es la unión esófago-gástrica, es la transición del epitelio columnar escamoso del esófago al epitelio cilíndrico tipo cardias del estómago. Respecto a la definición anatómica del cáncer de esófago, podemos definirlo, su localización, desde los 15 centímetros, contando desde los incisivos a 15 centímetros se encuentra el inicio del esófago y hasta donde mencionábamos que es la unión gastroesofágica. Y bueno, también se consideran los 5 centímetros más proximales del estómago. Aquel tumor originado a menos de 5 centímetros desde la unión gastroesofágica se considera de esófago. Aquel tumor que se origine más allá de 5 centímetros después de la unión gastroesofágica es gástrico. Se divide en esófago cervical, aquí tenemos, esófago torácico superior, esófago torácico medio y esófago torácico inferior. Fisiológicamente es un tubo fibromuscular de aproximadamente 25 centímetros que permite el paso de comida de la faringe al estómago con lumen y que llega hasta el estómago. Tiene 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la adventicia. Es un tumor maligno gastrointestinal que representa el 6% de los tumores. Se presenta en Estados Unidos en menos de 5 de cada 100.000 habitantes. Y en Asia es más frecuente. Aquí tenemos en cada 100 de cada 100.000 habitantes. La relación hombre-mujer mencionamos que es más frecuente en los hombres. Aquí mencionan 3 o 3.5 a 1. Histológicamente, lo que les mencionaba, si consideramos desde la región de los incisivos y de manera interior, tenemos que la mayoría de los tumores de cabeza y cuello van a ser carcinomas epidermoides o escamosos. Conforme llegamos al esófago, la mitad y la mitad aproximadamente van a ser epidermoides o adenocarcinomas. Dependiendo de la literatura donde lo lean, pueden encontrar tumores de esófago o histologías de esófago más frecuentes epidermoides o adenocarcinomas. Les mencionaba que la localización o en localizaciones de esófago de tercio superior o tercio medio son más frecuentes los epidermoides y de tercio inferior son más frecuentes los adenocarcinomas. Hay otras histologías menos frecuentes como carcinoma adenoquístico de células pequeñas, linfomas, sarcomas, melanomas. Existe una clasificación también de Siewert 1, 2 y 3. Aquí tenemos la imagen en la cual se observa el Siewert 1, se considera un adenocarcinoma de esófago distal y se encuentra 1 a 5 centímetros arriba de la línea Z. El 2 se encuentra 1 centímetro arriba de la línea Z y 2 centímetros por debajo de la línea Z. Y el 3 se encuentra 2 a 5 centímetros debajo de la línea Z. En cuanto a factores de riesgo, tenemos que dividirlos para los epidermoides y los adenocarcinomas. Para los epidermoides es más frecuente como factor de riesgo el alcohol, el tabaco o ambos. También la tilosis, acalasia, antecedente de tumores de tracto aerodigestivo, la presencia de síndrome de Plummer-Vinson, la ingesta de cáusticos, la presencia de BPH y
antecedente de gastrectomía. Para los adenocarcinomas, esófago de Barrett, enfermedad por reflujo gastroesofágico, tabaco e infección por Helicobacter pylori. Respecto al esófago de Barrett, algunas cuestiones muy peculiares solamente. Es una displasia que se considera de alto grado. Se presenta hasta en 20% de las personas. Es más frecuente en hombres, 2 con una relación 2:1. También se puede clasificar dependiendo de la extensión en segmento corto, largo o en metaplasia. El tratamiento del esófago de Barrett, que es un factor de riesgo para cáncer de esófago, como vimos, es el tratamiento con ablación y en casos más severos, esofagectomía o con más frecuencia, la vigilancia. Pacientes que tienen el pronóstico de estos pacientes es que hasta 40-45% de los pacientes sometidos a esofagectomía con displasia de alto grado tienen cáncer invasivo. Regresando al cáncer de esófago, la mayoría de los pacientes van a tener disfagia y pérdida de peso. Otros pueden tener odinofagia, dolor retroesternal, tos, disnea, disfonía, esto ya en casos más avanzados. Y la presentación, al igual que en otros tumores que hemos visto, desafortunadamente es en estadios avanzados hasta el 50-80%. Localizada se presenta en el resto de los pacientes. Es más frecuente encontrar enfermedad localizada en esófago de tercio medio inferior que en esófago superior. Aquí tenemos enlistados los ganglios regionales del esófago, que el primero es superior y el último es inferior. De arriba abajo son supraclaviculares. Tenemos posteriormente los que ya entran a mediastino y posteriormente los que se encuentran a nivel pulmonar. Otros también que se localizan a nivel abdominal. En esófago se considera resecar de forma necesaria 15 ganglios, al menos 15 ganglios. El abordaje de estos pacientes: historia clínica para detectar síntomas como disfagia, pérdida de peso, esófago duodenoscopía más toma de biopsia. También esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite visualizar el tumor, la extensión y tomar aparte biopsia. El ultrasonido endoscópico lo que nos va a brindar la posibilidad es ver la profundidad de invasión. Con el ultrasonido determinas qué tan profundo invade las capas y también adicionalmente permite diagnosticar enfermedades ganglionares. La tomografía de abdomen y tórax es útil para evaluar la extensión del primario, detectar metástasis a distancia. El PET obviamente nos permite ver con mayor facilidad enfermedad ganglionar locorregional o a distancia. Es muy importante en estos pacientes, sobre todo en aquellos que sean epidermoides y que tengan como factor de riesgo el tabaco, suspenderlo y considerar la colocación de gastrostomía en caso de obstrucción para alimentación. Los sitios más frecuentes de diseminación son a ganglios, regiones ganglionares y metástasis a distancia. Tiene de manera importante más diseminación locorregional que otro cáncer gastrointestinal porque el esófago no tiene capa serosa, solo tiene capa adventicia. Las metástasis son más frecuentes a nivel pulmonar, hígado o hueso. Las recurrencias posterior al tratamiento ocurren tanto locorregional como a distancia. Locorregional principalmente en epidermoide y a distancia en adenocarcinoma. En cuanto a factores pronósticos, en general tenemos que la supervivencia global de estos pacientes a 5 años es de solo el 20%. Obviamente en pacientes con estadios tempranos es mayor, hasta 65%, seguido de 47% en estadio 2 y 20% en estadio 3, hasta 0% en estadio 4.
el factor pronóstico más importante en estos pacientes va a ser la presencia de ganglios. Otros factores son, como hemos visto, la posibilidad de hacer una resección completa. También en este caso la presencia de sobreexpresión de HER2/neu, que es un marcador que también ya habíamos visto. Y en tumores en estadios tempranos, factores de mal pronóstico, incluso aunque hayan sido resecados con cirugía completa, es la presencia de invasión linfovascular o un tumor a mayor longitud, peor pronóstico. Del lado derecho tenemos la clasificación TNM, octava edición. El T va desde TIS, que es tumor displasia de alto grado, que podríamos hablar de esófago de Barrett. Posteriormente es T1, aquellos que invaden la lámina propia, la muscular propia o la submucosa. Los T2, la muscular propia. Los T3 adventicia y T4 órganos adyacentes, ¿no? De T4 tenemos los A, que se limitan a pleura, pericardio, diafragma, vena, ácidos y peritoneo, y T4B, que invaden otras estructuras como aorta o vértebras. En cuanto a la N, está determinada por el número de ganglios, es decir, N1, 1 a 2, N2, 3 a 6, N3, 7 o más. Y M1 se determina por metástasis a distancia. Cualquier paciente con M1 se cataloga como un estadio 4. Y en cuanto al manejo, tenemos que los tumores en estadios tempranos, displasias de alto grado, T1A, N0, el tratamiento de preferencia es con terapia endoscópica, ya sea una resección mucosa por endoscopía o ablación. Y también existe como opción la esofaguectomía. Cuando ya son T1B, que T1B, recordando, son aquellos que invaden la submucosa, el tratamiento es mediante esofaguectomía. Existen algunas peculiaridades en cuanto a tratamiento diferente entre epidermoide y adenocarcinoma. A grandes rasgos tenemos que aquellos T1A o T1B que los operaron con esofaguectomía y tienen resecciones incompletas, es decir, R1 margen microscópico o R2 margen macroscópico positivo, van a requerir quimioterapia con radioterapia basada en 5-FU. Los T1B con ganglios positivos o cualquier T2 a T4A, es decir, que invade algunas estructuras con o sin ganglios, se pueden tratar tanto con quimioterapia y radioterapia preoperatoria o con quimio-radioterapia definitiva. Y cualquier T4B, que serían que invade estructuras importantes como aorta, vértebras o tráquea, serían candidatos a tratamiento con quimio-radioterapia definitiva. O sea, aquí lo más importante es que hasta los T1A se pueden tratar de manera endoscópica. Si se llegara a tratar un T1A o T1B con esofaguectomía y no se lograra la resección completa, se les da quimio-radioterapia adyuvante, es decir, posterior a la cirugía. Cualquier T1B con ganglios positivos, en este caso, o un T2 a T4A con o sin ganglios, requiere quimio-radioterapia y esta puede ser preoperatoria o definitiva. Pasando a los adenocarcinomas, tenemos que son tratados de manera quirúrgica. Si después de la esofaguectomía tienen resecciones R0, pero son tumores T2 o más, o tienen ganglios, o no se realiza una resección completa, quimio-radioterapia. Básicamente casi todos los adenocarcinomas, excepto los T1A y T1B con resecciones R0 y sin ganglios, van a requerir quimio-radioterapia. Si se diagnostica T1B
al igual que en los carcinomas epidermoides con ganglios o un T2 a T4A con o sin ganglios, las opciones son similares: quimio-radioterapia preoperatoria y quimio-radioterapia definitiva. Y cualquier T4B o irresecable en ambos escenarios, quimio-radioterapia definitiva. También cualquier M1 en ambos escenarios va a requerir tratamiento con quimioterapia paliativa, cuidados paliativos o de soporte, y en alguna lesión o obstrucción maligna con dolor o sangrado requiere radioterapia paliativa. Gracias.